Amigos televidentes del Ciudadano, bienvenidos a un diálogo ministerial más. En esta ocasión nos acompaña la doctora Joana Pesantes, ministra de Justicia, con quien vamos a conversar los siguientes minutos respecto a gestiones y acciones emprendidas desde el Gobierno Nacional con el afán y el propósito de mejorar justamente los servicios judiciales en el país. Ministra, bienvenida y primeramente consultarle cuál es su versión, su opinión de lo acontecido en Quinindé mientras se esperaba la llegada del candidato Rafael Correa a ese lugar, cuando simpatizantes fueron atacados por una persona en estado etílico con arma blanca. ¿Cuál es su opinión? Y cuéntenos qué acciones ha emprendido el Ministerio de Justicia al respecto. Bueno, saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos miran durante esta entrevista. Lo que les quisiera decir es que es un acto absolutamente reprochable. Es lamentable que se haya dado este acto, que lo consideramos un acto aislado porque no pensamos que esto pueda volver a repetirse en ninguna reunión de carácter político. Debemos vivir la democracia con toda la tranquilidad y todo ese fervor cívico que caracteriza a los ecuatorianos. Pero estos lamentables hechos lo que hacen es simplemente dar a ver que existen personas que tienen un nivel de violencia muy alto y que además la ingesta del alcohol puede llegar a causar grandes daños. Como Ministerio de Justicia estamos haciendo el seguimiento que corresponde a la causa. La persona ya fue formulada los cargos dentro de lo que se refiere a una flagrancia que inmediatamente después de ocurridos los hechos se dio esa audiencia y ahora, claro está, estamos dentro del proceso judicial para que la persona sea señalada como responsable por aquellos actos en que inclusive toda la ciudadanía los vio con la claridad y con la violencia que se realizó lamentablemente esto. ¿Por qué esta persona no fue detenida o no fue ubicada dentro de los centros de rehabilitación de la provincia de Esmeraldas y se lo trasladó a Quito? Mire, es por un tema de seguridad. La verdad es que la gente, sobre todo en la misma provincia, tiene bastante rechazo, inclusive por su seguridad e inclusive por petición del juez, se lo decidió trasladar acá al Centro de Rehabilitación de Quito, en donde está en este momento privado de su libertad y obviamente inclusive jueces y fiscales vendrán acá a Quito o nosotros trasladaremos al privado de libertad porque el hecho está siendo procesado y juzgado en la provincia de Esmeraldas. Ok, ministra, bueno, pasando a otro tema, ya entrando en materia, quisiéramos preguntarle cómo encontró usted el sistema judicial ecuatoriano cuando llegó al cargo de ministra y cómo está ahora, qué se puede advertir ahora en el Ecuador en este ámbito. Bueno, debo comentarle primero que yo fui funcionaria judicial durante 12 años, por tanto viví en carne propia todos aquellos retardos judiciales y todas aquellas lamentables faltas que existían y falencias en general que existían dentro del sistema judicial. Ni siquiera muchas veces existían las computadoras, los instrumentos para que los mismos funcionarios judiciales puedan trabajar. Obviamente la cantidad de causas iban creciendo día a día, pero no existían el número de jueces y de operadores de justicia en general para poder resolver en el menor tiempo posible estas causas. El cambio es radical. Ahora existen nuevas creaciones, existen nuevas instalaciones que realmente permiten que con dignidad los ciudadanos y las ciudadanas sean atendidos y sobre todo que sus problemas judiciales, los conflictos que tengan, sean resueltos en el menor tiempo posible. ¿Por qué era oportuno invertir 550 millones en rehabilitación social desde el 2008 hasta el 2012? Bueno, realmente 550 millones es la inversión en lo que es el sistema judicial, en lo que es el sistema penitenciario como tal. Esto está dividido porque, bueno, es importante indicarlo que previo al ingreso, previo más bien a que este gobierno entre en funciones, lo que ocurrió es que teníamos un presupuesto dentro de lo que era el sistema penitenciario de $96.000, $96.000 que provenían justamente de lo que eran las multas por los cheques protestados. Obviamente con esa cantidad no se podía realizar muchos cambios y sobre todo una mejor construcción inclusive en los centros de rehabilitación. La mayoría de los centros datan
entre 80 y 150 años. Muchos de ellos son patrimonio inclusive cultural, lo que da lugar a que los cambios que tengan que hacerse se compliquen. Es por eso que hemos emprendido justamente en lo que es la nueva construcción y en un nuevo modelo de gestión dentro de lo que es el sistema penitenciario. La inversión que va hasta el momento en lo que es rehabilitación social es aproximadamente 149 millones de dólares, lo que da lugar a que se sigan realizando nuevas obras. Obviamente las construcciones toman su tiempo. Estamos por inaugurar uno de los más grandes centros de rehabilitación que tendrá el país, que es el regional Guayaquil, en donde además es para 3.400 privados de libertad, y de estos tenemos réplicas porque ya los modelos están estandarizados y son aquellos que se construirán en el resto del país y que ya lo estamos construyendo también. ¿Por qué invertir 51 millones de dólares en este centro de rehabilitación social regional Guayas, cuando el gobierno nacional ha dicho insistentemente que para él la prioridad es la educación, la salud, que ya no son mercancías? ¿Por qué invertir en rehabilitación social en vez de hacer una escuela del milenio? Bueno, estamos justamente siguiendo lo que es la política de gobierno. Y la política de gobierno, como usted bien lo ha dicho, es dar una mayor inversión en educación, en lo que es salud, pero recuerde que la rehabilitación social tiene varios ejes. Entre esos ejes, el uno es el de salud, el otro es de educación. Y además es importante indicar que aquellos privados de libertad que en este momento se encuentran en los centros de privación de libertad van a salir justamente en algún momento en libertad y van a volver a la sociedad. La Constitución y la ley es muy clara en decir que debemos buscar la rehabilitación y la reinserción social. Eso es justamente lo que estamos haciendo, cumpliendo lo que dice la Constitución, la ley y además aquellos tratados y convenios internacionales que han sido suscritos por el país, y sobre todo las normas o las reglas que se llaman de tratamiento a los privados de libertad de la Organización de las Naciones Unidas. Ministra, en mayo del 2012 se realizó el EPU, el examen periódico universal, que se realizó justamente en Ginebra. Aquí no se acogieron todas las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido que fueron como 65 y solo se acogieron 62. ¿Por qué esas 3 recomendaciones no se acogieron? Mire, ese es un tema muy claro. En realidad, aquellas 3 recomendaciones que no se acogieron, inclusive muchas de ellas estaban consideradas en aquellas que ya habían, aquellas 62 que sí se acogieron. Esto por un lado, y por el otro tema, porque además tenían falencias técnicas. Se decía que, ahora recuerdo un tema de la Comisión Interamericana, como que si fuera una competencia de la Comisión Interamericana, cuando esa competencia no la tiene la Comisión Interamericana, sino la Corte Interamericana. Nosotros no podíamos acoger, cuando somos suscriptores de convenios internacionales que nos dan ciertas pautas y ciertas competencias, que son aquellas que como país debemos cumplir. Y en ese caso, obviamente, iba absolutamente contrario a aquello que nosotros como país lo habíamos suscrito, y competencias que, tal como está en la ley, no existen dentro de esos organismos. Por tanto, lo que hemos hecho es acoger aquellas, recomendaciones que tienen toda esa base técnica, toda esa base además fáctica del cumplimiento de lo que son los derechos humanos en el Ecuador. Se ha hablado mucho desde diversos sectores y oposición de una criminalización de la protesta social. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué piensa, qué decir ante estas voces? Bueno, en eso soy tajante. Aquí no existe criminalización de la protesta social. Lamentablemente, muchas voces adversas, opositoras, lamentablemente, han dado a creer que eso es lo que existe. Inclusive algunos organismos de carácter internacional con quienes hemos tenido inclusive información que se les ha enviado con toda claridad y se les ha dicho qué es lo que ocurre en Ecuador. Y aquí hay un tema muy claro y nosotros lo hemos presentado inclusive como reforma legal en octubre del año 2010, que está siendo analizada en la Asamblea, que justamente tenemos muchas normas que son obsoletas, muchas normas que a la actualidad realmente no responden a la problemática social que existe. Y claro, esas normas en muchos casos lo que hacen es recoger muchos criterios que
bajo el desarrollo de lo que es el derecho penal y lo que es la globalización mundial en lo que se refiere a un proceso penal, lamentablemente han quedado absolutamente fuera de lo que es un contexto claro de aplicación. Por eso propusimos esta reforma legal que lamentablemente hasta el momento la Asamblea no la ha conocido y esperamos que sea en corto tiempo, en donde tenemos ciertos artículos que llegan a tener, por ejemplo, sabotaje y terrorismo o paralización de servicios públicos, en donde ahí obviamente tiene una sanción dentro de un mismo tipo penal. Lo que hemos propuesto es que esto se divida claramente y sea sancionado de acuerdo a la proporcionalidad de la acción y de la pena que corresponde dentro de estos casos. No hay ninguna criminalización de la protesta social, lo que sí no podemos dejar de sancionar cuando existe una paralización de servicios públicos y sobre todo lo que existe también y lo que ha existido en muchas protestas es la destrucción de bienes públicos. La Constitución es clara, el Código Penal vigente es absolutamente clara, que estos actos no se los puede permitir. Varios medios de información, varias empresas informativas han manifestado, se han hecho eco de estas versiones y también han victimizado a los muchachos que están involucrados en el caso de los 10 de Luluncoto. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra, de este caso que ha sido reproducido, como le digo, en varias empresas informativas? Bueno, es lamentable en este caso y en cualquier caso que se politice justamente lo que son procesos de carácter investigativo y sobre todo investigativo penal. Los fiscales y los jueces tienen justamente la competencia de lo que es la investigación y eventualmente la sanción que corresponde en cualquier tema de la ejecución del delito. Cuando se mediatizan los procesos, cuando se politizan, porque muchos grupos políticos han ingresado a apoyar en este tema, realmente se pierde la esencia de lo que es una investigación. Hay absoluta claridad en lo que son las pruebas, en lo que son las investigaciones que se han realizado y tal es así que los fiscales y los jueces en su momento han determinado que estas personas tenían que ser procesadas. Obviamente, uno de los temas por los que ellos han protestado es que se está tratando de un tema de terrorismo. El tipo penal de terrorismo que existe en el Código es justamente lo que explicaba hace un momento. Hay tipos penales que nosotros hemos pedido que exista una reforma porque para el año 1938 y los años posteriores en donde se dieron ciertas reformas penales, claro está, las acciones podrían ser consideradas como cierto tipo de acciones o ciertos tipos penales. Y obviamente esto es lo que existe en este momento dentro del Código Penal, lo que recalco, hemos pedido que se haga el cambio que se requiere dentro de la legislación y nosotros además es importante indicar que respetamos absolutamente lo que es la independencia judicial, bien entendida como el tema de tomar las decisiones jurisdiccionales que corresponden a fiscales y a jueces. Y por tanto, dentro de este proceso, si fiscales y jueces encontraron que existían esos elementos, es por eso que tenemos aquellas personas que están siendo procesadas por estos delitos. Otra de las cosas que se le critican al gobierno nacional o se le acusan desde estos sectores de oposición y desde las empresas informativas es que se está metiendo la mano en la justicia. ¿Cuál sería la reacción de la ministra del Gobierno Nacional frente a estos criterios que con frecuencia pasan en emisoras, canales de televisión y periódicos? Yo lo único que les debo decir es que es la primera vez en la historia de este país en donde un gobierno realmente vuelve sus ojos a lo que es la justicia. Un país sin justicia, lamentablemente, es un país que además tiene barreras para su desarrollo y barreras para avanzar en muchos temas. No existe esa mano en la justicia que, como la dicen, realmente más bien lo que existe es un apoyo absoluto del gobierno nacional para que el sistema judicial cambie y que los ciudadanos y ciudadanas tengan aquellas respuestas que corresponden dentro de cada uno de los problemas. Pero siempre lo vemos ligado al tema penal. Pero ¿qué me dicen aquellas madres que tienen que cobrar sus alimentos? Aquellos trabajadores que tienen que cobrar sus liquidaciones. Aquellas personas que requieren que sea devuelto algún bien
que por algún tema pudo haber sido despojado de su poder. Todos esos temas también son los que se deben analizar, no solo desde el tema penal. Ahora es importante ver todas aquellas madres que pueden cobrar sus pensiones alimenticias, todos aquellos trabajadores que pueden tener sus liquidaciones y que pueden llegar a tener una solución en sus conflictos en el menor tiempo posible. Es por eso que se generaron y se crearon nuevos juzgados, nuevos jueces, hay nuevos operadores de justicia, hay nuevas instalaciones que permitan que también la justicia sea más eficiente, pero sobre todo que se responda a aquellos problemas que tienen la sociedad en general. Ministra, ¿qué decir frente al Código Integral Penal, que ha recibido algunas observaciones igualmente de sectores de la oposición? Por ejemplo, han dicho que el gobierno asume que el problema de la inseguridad es la existencia de muchos derechos. También se acusa de que en el Código Integral hay anacronismos, por utilizar un término como sirvientes domésticas. Se dice que hay, en el tema de violencia intrafamiliar también no se especifica cómo se entiende una omisión de violencia psicológica. ¿Qué decir frente a estas observaciones? Yo creo que muchas observaciones han sido observaciones de mala fe. Y lo digo así de claro porque en realidad a veces esas observaciones inclusive vienen de personas que no tienen el suficiente conocimiento para realmente opinar de todo lo que es una problemática penal. Personas que nunca habrán visto un proceso penal en su vida, que muchas veces ni siquiera habrán recorrido lo que es un centro de privación de libertad. Esa es una historia, esa es una realidad completamente distinta que muchos de quienes realizan esas observaciones ni siquiera las conocen. Debo decir que han habido observaciones que también han sido muy positivas. Nosotros lo que hicimos es proponer un cambio, proponer una mejoría dentro del sistema. Obviamente es la Asamblea Nacional la que tiene su competencia y la que tiene a su cargo lo que es conocer, analizar y mejorar el proyecto presentado. No quiere decir que el proyecto presentado que esté todo correcto y que no haya cosas en las que se pueda dialogar y que se pueda mejorar. Es por eso que está la Asamblea. La Asamblea representa al pueblo soberano, quien los eligió en las urnas y por tanto ellos son quienes tendrán que mejorar y se ha venido haciendo. Hay muchos temas que también han sido malentendidos desde otro punto. Sobre todo que inclusive se lo ven en ciertas acciones que hay que buscar una proporcionalidad mayor de la pena, es decir, por la acción y por el daño realizado, tener una pena que sea consecuente. Como lo digo, por ejemplo, en el caso de lo que son drogas, no puede ser posible que en la actualidad a una persona que tenga 1 kilo de droga, por decirlo así, de cocaína, tenga la misma pena que una persona que la cojan con 5 toneladas. Es decir, hay cosas que no tienen una lógica jurídica clara y qué es lo que hemos buscado cambiar. Más bien agradezco todas aquellas observaciones que en su momento se han dado para que se mejore esto, pero no como una crítica destructiva, sino para que busquemos construir un mejor sistema penal, un mejor sistema procesal penal y un mejor sistema de ejecución penal, que yo creo que eso nos lo merecemos todos y todas las ecuatorianas. Hay casos como, por ejemplo, el tema de los servidores públicos. Se dice que si un servidor público se apropia de bienes del Estado, se puede sancionar con 19 o 25 años de prisión, pero si una persona que es elegida por votación, esta persona puede tener una sanción de 3 a 5 años de prisión. ¿Por qué esa diferencia, ministra? No, mire, y aquí debo ser clara, inclusive la Constitución tiene claramente lo que son las responsabilidades de quienes son los funcionarios públicos y elegidos por votación popular. Hay que distinguir claramente los temas penales dentro de lo que es la aplicación. Dentro de la Constitución tenemos lo que se llama la comunicabilidad de circunstancias. Esto no es otra cosa que inclusive aquellos que no ostenten las calidades de funcionario público o de alguna persona elegida por votación popular tenga la misma sanción que corresponde, es decir, que no solo es el funcionario público y no solo es la persona que haya sido elegida por votación popular, sino también cualquier particular que pueda llegar a ser parte de cualquier ilícito que tenga que ver con la administración de los fondos del Estado. Gracias, ministra, muy amable por su tiempo y por compartir Gracias. con los amigos televidentes que nos acompañan a través del Ciudadano. Nosotros nos despedimos invitándoles a que nos puedan acompañar en una próxima ocasión.